Laura estaba despierta mucho antes de que el despertador sonara. No sabía en qué momento exacto la había abandonado el sueño. Solo sabía que llevaba rato tumbada boca arriba, mirando el techo del dormitorio, con el corazón latiéndole demasiado rápido para la hora que era. A oscuras, la única referencia de tiempo era la pantalla del móvil sobre la mesita. Estiró el brazo, tanteó hasta encontrarlo y pulsó el botón. 3:02 AM. Otra vez. Inspiró despacio por la nariz, como le había enseñado la psicóloga en una de aquellas sesiones que dejó a medias porque no tenía tiempo. Contó hasta 4. Mantuvo el aire. Exhaló. No sirvió de gran cosa. El nudo en el estómago siguió ahí. A su lado, Martín respiraba profundo, ajeno a todo. Siempre dormía como si nada pudiera romperle el descanso. Le envidiaba un poco por eso, y le odiaba un poquito también, en esas madrugadas en las que el miedo era solo suyo. Se quedó quieta, escuchando. La casa tenía su propio idioma nocturno, el zumbido del frigorífico, una tubería que se quejaba a veces, el tic-tac exagerado del reloj del pasillo. Esos sonidos ya los conocía bien. No eran esos los que esperaba. Lo que esperaba, y temía, era el crujido mínimo de la bisagra en el otro extremo del pasillo, el susurro de una puerta abriéndose despacio, los pasos arrastrados y leves de unas zapatillas de casa, los pasos de su suegra. Pensó, como todas las noches, que quizá hoy no pasaría, que quizá lo había imaginado las veces anteriores, que esto era solo la prolongación de su ansiedad, un eco demasiado largo del posparto, de las preocupaciones, de las noticias horribles que se le quedaban pegadas de internet. Entonces lo oyó. Un quejido apenas audible, un susurro de metal y madera. La puerta de la habitación de Diego abriéndose. Muy, muy despacio, como si quien la empujara temiera que la madera gritara. El cuerpo de Laura se tensó de golpe. Sintió cómo su respiración se aceleraba sin querer. Podría levantarse ahora mismo, pensó. Podría salir al pasillo, encender todas las luces y decirle las cosas a la cara. Preguntarle qué hace entrando a hurtadillas en el cuarto de su hijo a las 3 de la mañana. Podría gritar, podría poner límites, pero no se movió. Había algo en esa escena repetida que también tenía atrapada su propia culpa. Algo que venía de muy atrás. La educación, el no le hables así a tu suegra, el es mayor, respétala, el miedo a ser la nuera exagerada de la que todos hablan luego en voz baja. Se quedó, tumbada, con los músculos agarrotados, escuchando. El silencio se estiró como una goma. A veces creía oír un murmullo, palabras sueltas que no lograba entender. Visualizaba a Inés inclinada sobre la cama, susurrando cosas al oído de Diego. Le venía la imagen de un cuento de miedo contado demasiado cerca. Imaginó la cara de su madre si pudiera verla ahora, paralizada en la cama mientras la abuela vagaba de noche por la casa como un fantasma con permiso. ¿Y tú qué haces, hija?, escuchaba la voz de su madre en su cabeza. ¿Tragando? Claro, luego la loca eres tú. El corazón le dio un vuelco cuando oyó, finalmente, el chirrido suave de nuevo, la puerta cerrándose. Pasos lentos hacia la habitación de huéspedes, el muelle del colchón de Inés hundiéndose al recibir su peso. Entonces, y solo entonces, el cuerpo de Laura se permitió aflojar un poco. Se giró de lado, dándole la espalda a la puerta, mirando la silueta inútil del armario en la oscuridad. Sintió que Martín se removía. Balbuceó él, medio dormido. ¿Otra vez despierta? Ella dudó un segundo. No podía dormir, mintió. Nada. Él soltó un gruñido ahogado. La abrazó por la cintura desde atrás como siempre, y en menos de un minuto su respiración volvió a ser profunda y regular. Laura, en cambio, siguió despierta hasta que el cielo empezó a clarear detrás de las cortinas. Cuando por fin se levantó, sentía el cansancio hundido en los huesos. El día, como siempre, no le dio descanso. Diego apareció en la cocina con el pelo apelmazado y el pijama torcido, arrastrando un dinosaurio de peluche por el suelo. Se restregó los ojos con el puño, todavía a medias en el mundo de los sueños. «Buenos días, campeón», dijo Martín,
ya vestido con camisa y pantalón, enlazando un correo en el móvil con el siguiente. No levantó mucho la vista. Laura le besó la frente a Diego y le puso un vaso de leche delante. ¿Dormiste bien, cariño? El niño asintió mientras se subía a la silla. Soñé que el dinosaurio se comía la casa, dijo con una sonrisa distraída. Inés ya estaba sentada en la mesa, peinada, con su bata limpia y una taza de café entre las manos. Parecía siempre estar despierta y lista antes que todos. «No gritaste anoche», comentó mirando a Diego. «Eso es bueno». Laura bajó la vista hacia la tostadora, tensando la mandíbula. «¿Antes sí gritaba?», preguntó tratando de sonar neutra. «Alguna noche», respondió Inés encogiéndose de hombros. «Nada grave. Cosas de niños. Dicen, no, vete, mamá», mientras sueñan. Alzó la mirada con una sonrisa mezcla de ternura y lástima. «Por eso me asomaba, para ver si estaba bien». La frase quedó flotando en el aire. «Me asomaba». Laura se mordió la lengua. Vio de reojo cómo Martín servía café sin enterarse de nada. «Bueno, ahora ya duerme mejor», dijo el ajeno. «Menos mal». Laura se preguntó cuántas veces había estado Inés de pie junto a la cama de Diego, observándolo, mientras ella dormía ignorante y confiada a 2 puertas de distancia. ¿De verdad había dormido tan profundamente todas esas noches? ¿O había elegido no ver, no hacer caso, hasta que el miedo alcanzó masa crítica? Diego empezó a hacer ruido con la cuchara contra el vaso y Laura le pidió que parara. Inés lo defendió con un «déjalo, es un niño». Martín miró la hora y anunció que se iba. La mañana se escurría entre pequeñas fricciones domésticas, como siempre. Pero debajo, latiendo, estaba esa otra historia callada, la de las 3 de la madrugada. Cuando por fin dejó a Diego en el jardín infantil, Laura se sentó en el coche unos minutos antes de conducir de vuelta a casa. No ponía la radio desde hacía semanas. El silencio era menos agresivo que las noticias. Cogió el móvil y, casi sin pensarlo, abrió el navegador. Los dedos se le movían solos. «Abuela entra de noche a habitación niño es normal». Leyó un par de artículos de blogs de madres. Algunos hablaban de suegras sobreprotectoras, otras de abuelos que no respetaban límites, pero ninguno describía exactamente lo que ella estaba viviendo. Una abuela que, sin avisar, sin pedir permiso, se levantaba cada madrugada para ir a hacer quién sabe qué junto a su nieto dormido. Posparto, ansiedad, pensamientos irracionales. ¿Cómo saber si exagero con la seguridad de mi hijo? Pasaba de una pestaña a otra, saltando entre testimonios y frases hechas. «Confía en tu instinto de madre». Eso había leído muchas veces. ¿Y si su instinto estaba demasiado mezclado con el miedo? Guardó el móvil en el bolso con brusquedad. Cuando llegó a casa, Inés estaba en el salón doblando ropa mientras veía una telenovela con el volumen bajo. Saludó a Laura con una sonrisa suave. «Voy a hacer llamadas», dijo Laura excusándose, y se encerró en el dormitorio. No hizo ninguna llamada. En vez de eso, se sentó en la cama, abrió el armario y rebuscó en el estante de arriba hasta encontrar una bolsa pequeña de una tienda de electrónica. Dentro estaba la cámara que había comprado meses antes, cuando al principio se quedaba noches enteras mirando si Diego respiraba. La había guardado sin usar del todo cuando pensó que estaba obsesionada. La sacó y la sostuvo en la mano. Era una cosita negra, con una lente brillante y fría. La giró entre los dedos. No quería ser una de esas personas que convierten su casa en un centro de espionaje. Tampoco quería seguir sintiéndose loca, dudando de si había oído pasos o los había soñado. «Una prueba», se dijo. «Solo para ver. Solo una noche. Si no pasa nada, si no entra, soy yo. Si entra, dejo de dudar». La decisión, una vez tomada, le dio una extraña sensación de control. Montó la cámara en el móvil, conectó el Wi-Fi, comprobó la imagen. Se veía nítida. Podía acceder desde la aplicación en segundos. Por la tarde, cuando Diego jugaba con bloques en su habitación, Laura fingió ordenar la estantería. Movió peluches, recolocó libros, disimuló. Finalmente, colocó la cámara entre un oso y un dragón de tela, con la lente apuntando hacia la cama. «¿Qué haces, mamá?», preguntó Diego sin levantar demasiado la cabeza.
Ordenando tus cosas, que están todas tiradas, respondió ella forzando un tono ligero. Así duermes mejor, con el cuarto recogido. Ajá, murmuró él, más atento a que sus bloques no se cayeran. Laura miró la pantalla. El encuadre mostraba la cama, la mesita, la puerta, la esquina del armario, el suelo, todo. Se sintió mal. Sentirse espía en la habitación de su propio hijo le parecía de mala madre de otra manera, pero peor le parecía dejar que el miedo se comiera su cordura noche tras noche. Esa noche iba a mirar, y si se equivocaba, se disculparía con Inés, se tragaría el orgullo. Pero si no, ya vería qué hacía. La tarde se desarrolló casi normal, con pequeñas rarezas. Diego comió un poco menos de lo habitual y se quejó de estar cansado, pero Laura lo atribuyó a la falta de sueño de las noches anteriores. Inés hizo unas croquetas que olían a infancia de Martín, y él lo comentó con nostalgia, casi sin mirar a su madre. ¿Te acuerdas cuando...? Empezó a decir, pero se quedó a medias, concentrado de nuevo en el móvil. Inés bajó la mirada al plato. Laura vio esa escena muchas veces. Inés intentando conectarse con un pasado que también estaba hecho de cosas que no se nombraban. Martín esquivando, como si la memoria fuera incómoda. A la hora del baño, Diego le salpicó agua a Laura, y ella le devolvió una sonrisa sincera por primera vez en todo el día. Había momentos luminosos todavía, pequeños y obstinados. «Mamá, ¿hoy duermes conmigo?», preguntó él, mientras secaba sus pies con la toalla. La pregunta la atravesó. «No puedo dormir siempre contigo, cariño», respondió, tratando de que no se le notara la angustia. «Pero estoy en la habitación de al lado. Si te pasa algo, si tienes miedo, me llamas fuerte, ¿sí? ¿Y si viene la sombra?», soltó de pronto sin mirarla. Laura sintió que algo se le helaba dentro. «¿Qué sombra?», preguntó con calma fingida, ajeno el corazón acelerado. Diego frunció el ceño como si dudara de si contarlo. «La de la esquina», dijo señalando hacia la puerta del baño, como si más allá estuviera su cuarto. «A veces viene cuando apagan la luz. Se queda ahí parada. Yo le digo que se vaya». Laura apretó la toalla con fuerza. «¿Es un sueño?», intentó. «¿O la ves despierto?». «Despierto», respondió él como si fuera evidente. «Pero cuando grito, luego ya no está». «¿Y me has llamado?», preguntó ella sintiendo dolor al darse cuenta de que no lo había oído. Diego se encogió de hombros. «A veces llamo a la abuela», dijo. «Ella viene más rápido». Laura sintió una mezcla peligrosa de culpa y rabia. Contra sí misma, contra Inés, contra esa sombra que podía ser real o imaginaria, o las dos cosas. Le puso el pijama con manos algo torpes. «Si la sombra vuelve», dijo con firmeza, «me llamas a mí, muy fuerte, ¿vale?». Él la miró, dudando. «¿Y la abuela?». «La abuela también está», admitió, «pero primero a mí». Diego asintió despacio. Esa noche lo llevó a la cama. Le contó un cuento a medias, porque la mente se le iba a la estantería y al ojo negro de la cámara en silencio vigilando. Cuando salió del cuarto, dejó la puerta entreabierta, justo como a él le gustaba, con una rendija de luz del pasillo. Inés se cruzó con ella en el corredor, con la bata ya puesta. «¿Se durmió?», preguntó con voz suave. «Sí», respondió Laura, estudiando el rostro de la mujer, buscando algo. «Está muy cansado». «Normal», dijo Inés, con una tristeza que parecía venir de otro tiempo. «Crecen, corren, sueñan, se cansan de todo, hasta de dormir tranquilos». Laura iba a preguntar algo más, pero se mordió la lengua. No quería abrir esa conversación en el pasillo, no todavía. «Buenas noches», se limitó a decir. «Buenas noches, hija», contestó Inés. En el cuarto matrimonial, Martín navegaba por redes sociales tirado en la cama. Le enseñó a Laura un vídeo que no le hizo gracia. Ella dejó escapar una sonrisa automática. «¿Otra vez con ojeras?», comentó él tocándole debajo del ojo. «Deberías irte a dormir antes». «Sí», respondió ella, sin ganas de dar explicaciones. «Hoy sí». Se metió en la cama, pero en lugar de cerrar los ojos, abrió la aplicación de la cámara. La imagen de la habitación de Diego apareció al instante.
El niño estaba hecho un ovillo, abrazado al dinosaurio, con la lamparita proyectando una luna amarilla en la pared. La puerta entreabierta. La estantería, el armario, la esquina. Martín apagó la luz del cuarto. ¿Eso qué es?, preguntó viendo el resplandor del móvil. «Cámara del bebé», improvisó ella. «Me quedo más tranquila». Él la miró un segundo. «Pensé que eso te ponía peor», recordó. «Solo por esta noche», mintió, «para ver si duerme bien». Él encogió los hombros, se dio la vuelta y se dejó caer en el sueño con la misma facilidad de siempre. Laura apoyó la espalda en el cabecero, con las rodillas dobladas, y no apartó los ojos de la pantalla. El tiempo pasó raro. Los minutos eran pegajosos. Diego se movía, se destapaba, se volvía a tapar. A veces murmuraba algo. La casa crujía. 1:17, 1:43, 2:05. Entre bostezo y parpadeo cansado, por un momento pensó en rendirse, en dejar el móvil en la mesita y dormir. Si Inés no entraba justo esa noche, seguiría sin saberlo a ciencia cierta. 2:58. Sintió cómo el sueño le tiraba de los párpados. Entonces la puerta empezó a abrirse. Fue tan lento que casi pudo creer que era un fallo del vídeo, una distorsión de la señal. Pero no. El rectángulo oscuro que era la puerta se fue deslizando hacia atrás, permitiendo que más luz de pasillo entrara. Laura contuvo el aliento. Una figura estrecha, envuelta en tela clara, cruzó el marco. Reconocía esa silueta en cualquier sitio. El pelo recogido en un moño flojo, la bata larga, los hombros un poco caídos. Inés. Al verla desde ese ángulo, sin que ella supiera que la miraban, Laura sintió algo parecido a entrar en la intimidad de un extraño. No era la Inés de las comidas, ni la que recuerda anécdotas. Era otra, silenciosa, casi espectral. La vio acercarse a la cama. Diego no se movió. Inés se sentó despacio en el borde del colchón. Sacó algo del bolsillo del pecho de la bata. La cámara lo enfocó lo justo para ver que era un colgante colgando de una cadena. Lo sostuvo sobre el pecho de Diego, sin tocarlo, a unos centímetros. Lo balanceó muy despacio. Sus labios se movieron. Laura acercó el móvil a la cara, como si así fuera a conseguir sonido. Nada, solo la imagen muda. Quiso creer que Inés estaba rezando un Padre Nuestro, algo típico de abuelas. Pero el movimiento de la boca parecía demasiado continuo, demasiado mecánico, como una letanía que conocía de memoria. Diego se removió. Abrió un poco los ojos. Laura sintió el impulso de levantarse corriendo, pero se quedó clavada, hipnotizada por la pantalla. El niño miró a ningún sitio concreto. No parecía ver a Inés arriba. Miraba más allá, hacia el techo, hacia la esquina. Su boca se abrió. Aunque no se oyera, Laura entendió las palabras porque las había visto en el despierto. «No, vete». Martín murmuró algo incoherente a su lado, volteándose en sueños. Laura no lo escuchó. Cuando en la pantalla Diego alzó un poco el brazo, como si quisiera empujar algo invisible, Laura reaccionó. Tiró de la manta, se levantó a trompicones y salió del cuarto casi corriendo, con el móvil aún en la mano. El pasillo parecía más largo de lo que era. La luz tenue del pequeño aplique no alcanzaba a borrar las sombras. Empujó la puerta de la habitación de Diego sin medir fuerzas. Inés levantó la cabeza de golpe, sorprendida. El colgante se balanceó más fuerte por el sobresalto. «¿Qué estás haciendo?», gritó Laura, con la voz cargada de adrenalina que le salió más alta de lo que pretendía. Diego se asustó por el grito y empezó a llorar. Inés se puso de pie, tambaleando un poco. «¡Laura! ¿Yo?», balbuceó. Laura se acercó en 2 zancadas y le arrancó el colgante de la mano. «¿Qué es esto? ¿Qué le haces a mi hijo mientras duerme?». Diego sollozaba, buscando a Laura con las manos. «¡Mamá!». «Tranquilo, cariño, estoy aquí», dijo ella sin apartar los ojos de Inés. «No pasa nada. No te va a pasar nada». Martín apareció en la puerta, con el pelo revuelto, los ojos entrecerrados por el sueño. «¿Qué ocurre?», preguntó confuso. Laura levantó el colgante en el aire como prueba. «Lo que ocurre es que tu madre entra cada noche al cuarto de nuestro hijo a la misma hora, se sienta en su cama y se pone a hacerle esto».
dijo agitando un poco la cadena. Y ya estoy harta. No seas dramática, empezó Inés con un hilo de voz. ¿Solo qué? La cortó Laura. Solo te acercas a un niño dormido, lo despiertas con tus zurros y le pasas cosas por encima del pecho. ¿Qué clase de normalidad es esa? Martín, todavía perdiendo la batalla contra el estupor, miró a su madre. ¿Mamá? Inés apretó las manos, como si buscara el colgante que ya no tenía. Es para protegerlo, susurró. Laura soltó una risa incredulidad ahogada. ¿Protegerlo de qué? Inés miró a Diego, que seguía temblando. De lo mismo que se llevó a Javier, dijo, tan bajo que casi no se oyó. El nombre cayó en la habitación como una piedra en un estanque. ¿Quién? Preguntó Martín frunciendo el ceño. ¿Quién es Javier? Inés cerró los ojos un momento, como si el gesto le doliera físicamente. Tu hermano, respondió, el que no conociste. Hasta esa noche, para Martín, su historia siempre había empezado con él. Hijo único, rodeado de cosas que parecían contar solo su llegada. Fotos en la cómoda del salón, un álbum con su primer diente, su primer cumpleaños, su primer día de cole. Nunca hubo hueco en esas narraciones para otro niño. Sentado en el sofá, con el colgante sobre la mesa, escuchaba a su madre hablar de un pasado que no sabía que era suyo. Nació antes que tú, contó Inés, con las manos retorcidas sobre el regazo. Cuando yo era más joven, cuando aún me creía que las cosas malas les pasaban a otras familias. Se llamaba Javier. Tenía tus ojos. Era inquieto, hablaba mucho, se caía, se levantaba, lloraba, reía, como todos. Laura, a su lado, abrazaba a Diego, que por fin se había calmado un poco, y se chupaba el pulgar apoyado en su madre. El niño no entendía del todo de qué hablaban, pero captaba el tono, la densidad del ambiente. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó Martín, con un hilo de rabia y dolor. Inés lo miró con unos ojos que parecían más viejos todavía. Tu padre no quería, dijo. Dijo que era mejor empezar de cero contigo, que con uno vivo era suficiente. Hizo como si el otro nunca hubiera existido. Tiró sus juguetes, guardó sus fotos. Me prohibió hablar de él. Cuando lo intentaba, se enfadaba. Me decía que me estaba enfermando, que vivía en el pasado, que te iba a hacer daño si llenaba la casa de fantasmas. Tragó saliva. Y yo, se miró las manos, vergonzosa. Yo obedecí, por miedo, por cansancio, porque también quería creer que era posible olvidar, pero no se puede borrar a un hijo, aunque nadie lo nombre. El silencio se estiró un poco. Laura miraba a Inés con una mezcla contradictoria. Por un lado seguía furiosa, por otro percibía el pozo de duelo detrás de esa confesión. ¿Qué le pasó?, preguntó ella en voz baja. A Javier. Inés respiró hondo, como si fuera a sumergirse. Empezó como empieza con muchos niños, dijo, despertándose por la noche, llorando por pesadillas. Decía que había algo en su habitación, que lo miraban desde la esquina. Yo le decía que eran sombras, que eran los árboles del parque, que eran sueños. Tu padre se hartó. Le dijo que dejara de hacer teatro, que los hombres no lloran por las sombras. Martín apretó la mandíbula. El eco del carácter de su padre seguía allí, aún años después de su muerte. Pero no dejó de llorar, siguió Inés. Cada noche a la misma hora. Empezó a decir cosas más raras. «No eres mi mamá», le decía algo que veía cuando yo entraba. Se quedaba mirando la pared durante minutos. Yo, sacudió la cabeza. Yo tuve miedo de que se estuviera volviendo loco, o de que fuera yo la que se estaba volviendo loca. Hizo una pausa. Hasta que una vecina me habló de una mujer que ve cosas, continuó. Esas señoras que uno no quiere admitir que visita, pero que al final visita igual cuando se acaban las explicaciones. Fui. Le conté lo que pasaba. Me miró largo rato y me dijo que mi hijo no estaba enfermo, que tenía algo pegado, una sombra, movió la mano en el aire, un bicho del otro lado, lo que quieras. Laura frunció el ceño con escepticismo, pero no dijo nada. Me dio ese colgante, señaló con la barbilla el objeto sobre la mesa. Dijo que era para romper el lazo.
que lo sostuviera sobre el pecho de Javier cada noche, sin tocarlo, y que dijera unas palabras, que no dejara de repetirlas hasta que volviera a dormir tranquilo. ¿Lo hiciste?, preguntó Martín. Intenté hacerlo, respondió Inés, y la culpa se atragantó en la palabra. Pero tu padre se dio cuenta, se rió, dijo que estaba metiendo brujerías en la casa. Una noche me arrancó el colgante de la mano y lo tiró contra la pared. Lo recogí a escondidas cuando se fue. Decidí que lo haría cuando él no estuviera, pero llegó tarde. Se le quebró la voz. Una noche me desperté y supe que algo estaba mal. No fue un ruido, fue una sensación. Fui al cuarto de Javier y estaba... Le tembló la barbilla. Estaba raro, demasiado quieto, los ojos abiertos, fijos en el techo. Llamé su nombre, lo moví y no se movió. Se llevó una mano al pecho. Dicen muerte súbita. Dicen nadie tiene la culpa, pero yo me culpo igual, porque no hice lo suficiente, porque dudé, porque me dejé intimidar, porque no lo protegí. El silencio que siguió estaba lleno de cosas. Y ahora, continuó más bajo, escucho a Diego llorar a la misma hora, decir, vete, decir, no eres mi mamá. Yo no podía quedarme en la cama esperando a ver si un día también se quedaba demasiado quieto. Se secó una lágrima que rodaba por la mejilla. Por eso entraba, por eso uso el colgante, para que, si hay algo, sepa que está. Beth no le será tan fácil. Laura respiró hondo. ¿Y no se te ocurrió, dijo con un hilo de ironía, simplemente decírnoslo, decirme que mi hijo estaba llorando cada noche? ¿Que tú creías que se repetía una historia? ¿Tenías que convertirlo en un ritual secreto? Inés la miró, cansada. Creía que te parecería locura, admitió. Lo estás pensando igual. Sí, lo estoy pensando, respondió Laura sin rodeos. Pero entre creer que estás loca y saber que te paseas a escondidas por mi casa a las 3 de la mañana, prefiero lo primero. Martín levantó la mano, como si quisiera detener una pelea. Vale, dijo, esto es mucho, y es muy tarde, y todos estamos, hizo un gesto vago, alterados. Pero hay algo que es evidente, Diego está teniendo miedo por las noches, de una sombra, y nosotros no teníamos ni idea de la mitad de lo que pasaba. Miró a Laura. Él me lo dijo hoy, reconoció ella. Lo de la sombra en la esquina no fue un sueño aislado, se lo callaba porque llamaba a la abuela primero. Martín apoyó la espalda en el sofá y cerró los ojos un segundo. Bien, dijo, entonces hagamos esto de otra manera, sin cámaras escondidas, sin entradas secretas, sin rezos en clandestinidad. Esta noche nos quedamos los 3 despiertos, mirando. Si a las 3 y pico pasa algo, lo vemos todos, sin interpretaciones de uno solo. Laura lo miró, sorprendida. Inés también. ¿Quieres que veamos si hay fantasmas?, preguntó Laura con una media sonrisa tensa. Quiero, respondió él, dejar de vivir a medias. Diego, tú, mi madre, todos estamos cargando cosas en silencio. Me da igual si lo que pasa es sobrenatural o psicológico. Algo pasa, y quiero verlo con mis propios ojos. Inés asintió enseguida. Yo no me voy a dormir, dijo. No me importa. Laura dudó. Una parte de ella quería decir que no, que eso era alimentar el miedo. Otra parte quería por fin enfrentarse a esa hora maldita sin estar sola, sin hacerse películas en la cabeza. Una noche, dijo al final. Solo una. Vemos qué pasa, y luego decidimos. Esa noche, Diego se durmió algo más tarde, después de insistir en que quería que le dejaran la puerta todavía más abierta de lo normal. Laura le dio un beso en la frente. Si te despiertas y tienes miedo, me llamas fuerte, le recordó. ¿Vendrá la sombra?, preguntó él, con esa mezcla de curiosidad y temor. Si viene, respondió ella, sin saber de dónde sacaba la seguridad, nos va a encontrar a todos despiertos. El niño pareció quedarse más tranquilo con esa idea. En el 5 menudos salón, apagaron casi todas las luces y dejaron encendida una lámpara pequeña. La casa, en esa penumbra de sala de espera, parecía otro sitio. Laura tenía el móvil apoyado en la mesa, con la imagen de la habitación de Diego en directo.
Martín miraba alternativamente la pantalla y el techo, como si la situación le resultara demasiado absurda. Inés rezaba algo en silencio, con los ojos cerrados. Nadie hablaba. El reloj del pasillo marcaba cada minuto con una insistencia cruel. 2:55, 2:58, 3:01. Laura sintió frío en las manos, a pesar de la manta sobre las piernas. «Si no pasa nada», susurró casi para sí, «mañana llamo a la psicóloga». Martín no respondió. Estaba demasiado pendiente del móvil. En la pantalla, Diego dormía de lado, con la boca entreabierta. El cuarto se veía tranquilo. No había ni una puerta moviéndose, ni sombras extrañas. 3:09. Diego se revolvió. Primero fue un gesto pequeño, un fruncir de ceño, luego la mano agarrando con fuerza el peluche. Después, el cuerpo entero tensándose, como si una corriente eléctrica lo atravesara. Su boca se abrió. «Vete». La palabra llegó amortiguada desde el pasillo al salón, superpuesta al movimiento de sus labios en la pantalla. Laura se levantó, pero se contuvo a mitad de gesto. En la imagen, Diego se incorporó a medias, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente hacia la esquina donde la cámara solo captaba oscuridad. «No eres mi mamá», sollozó. Esta vez no hubo duda. Su voz se escuchó nítida desde el pasillo. Los tres se miraron un segundo y la decisión fue simultánea. Se levantaron y corrieron hacia la habitación. La puerta estaba entreabierta, igual que siempre, pero la sensación al entrar era distinta. Laura lo notó al cruzar el umbral, un aire más espeso, como si la habitación hubiera guardado demasiados suspiros. Diego estaba sentado en la cama, hecho un ovillo, las manos cubriéndose la cara a medias. Lloraba. Laura se lanzó hacia él. «Estoy aquí, mi vida, estoy aquí», susurró, abrazándolo. Él se aferró a su cuello. «Ahí», balbuceó, señalando con la barbilla hacia la esquina. «Otra vez». Laura miró. Solo vio la cómoda, los juguetes encima, el armario, pero se le erizó la piel. Era irracional, lo sabía, pero el cuerpo reaccionaba como si el peligro fuera visible. Martín encendió la luz del techo. La lamparita quedó ridícula ante el bombillo fuerte. «Mira, Diego», dijo abriendo el armario de golpe, apartando juguetes. «No hay nada. Son sombras, ya no están». Diego apretó más Los ojos. negándose a mirar. No le convencía esa lógica aséptica. En la puerta, Inés sostenía el colgante. No recordaba ni haber ido a buscarlo. Estaba allí, colgado de su mano, como si hubiera llegado solo. «Déjenme», dijo, «solo una vez, con ustedes aquí». Laura la miró, a punto de negarse, pero sintió el peso del niño temblando en sus brazos. ¿Qué era peor? ¿Cerrar la puerta a todo lo que sonara raro y dejar al niño aterrado? ¿O permitir un ritual que podía considerar superstición, pero que quizá, como mínimo, daba un marco de sentido? Asintió con un gesto corto. «Si lo haces», advirtió, «lo haces delante de nosotros, sin secretos». «Ya no quiero más secretos», respondió Inés, y había algo tan sincero en esa frase que Laura bajó la guardia un centímetro. Se sentó en el borde de la cama, justo frente a Diego. Le acarició el pelo. «Mírame, mi amor», le pidió, «solo un momento». Diego, con los ojos enrojecidos, la miró con miedo y confianza mezclados. «¿La puedes echar?», preguntó en voz baja. «Voy a intentarlo», respondió ella. Alzó el colgante y lo sostuvo sobre el pecho del niño, sin tocarlo, como siempre. La cadena colgaba entre sus dedos huesudos. Laura se dio cuenta entonces de que Inés temblaba, no tanto por la edad, sino por el temor a fallar otra vez, a repetir la historia. Inés cerró los ojos y empezó a susurrar. Las palabras eran las mismas que había usado con Javier años atrás. No eran un rezo de iglesia, aunque incluían algún Dios perdido. Eran una mezcla de frases que había recogido de la señora aquella, más lo que ella misma había añadido con el tiempo. Las había dicho tantas veces, a solas y sin efecto, que casi se le habían vuelto huecas. Pero esa noche sonaban de otra manera. «No es tu casa», murmuraba. «No es tu niño.
No te pertenece su miedo ni su sueño. Te vas de donde viniste, te vas a la sombra de la que saliste. Aquí no tienes ningún derecho. A medida que hablaba, la cadena parecía vibrar, o quizá era la luz de la lamparita reflejándose de forma extraña. El aire, pesado hace un segundo, empezó a sentirse más ligero. Laura no sabía si era su gestión, solo sabía que se le estaba aflojando algo en la garganta. Diego, poco a poco, fue relajando el cuerpo. Sus manos dejaron de aferrarse al cuello de su madre. Su respiración se hizo menos entrecortada. «Ya no está», susurró sorprendido. Ya no está ahí». Inés abrió los ojos. La miraban a ella, a Laura, a Martín, con una mezcla de alivio y miedo antiguo. «Bien», dijo casi. Sin voz. Pues que no vuelva. Bajó el colgante despacio, como si acabara de sostener un peso enorme. Martín se pasó una mano por la cara. «No sé qué acaba de pasar», admitió. «No sé si esto lo arregló un colgante o el hecho de que por primera vez estábamos los tres aquí con él. Pero algo cambió». Laura asintió. «Lo que sea», dijo, «que se quede así». Esa noche se quedaron un buen rato sentados en el suelo de la habitación, apoyados en la pared, observando cómo Diego dormía de nuevo, esta vez sin sobresaltos. Alguien propuso irse al salón. Nadie quiso moverse primero. El reloj acabó marcando las 4, después las 5. El cielo empezó a aclarar. Pasaron muchas cosas esa madrugada, pero una de las más importantes fue silenciosa. Los cimientos de aquel triángulo, suegra, nuera, hijo, se movieron un poco. Habían estado por fin del mismo lado de algo. Los días siguientes fueron distintos. Diego no volvió a despertarse gritando. Alguna vez murmuró, alguna vez se dio la vuelta de manera brusca, pero no hubo más «vete» ni «no eres mi mamá». Laura al principio se despertaba igual a las 3 por costumbre. Se sentaba en la cama, miraba la puerta, esperaba. No escuchaba crujidos sospechosos, ni pasos hacia el cuarto de Diego. Una de esas noches, agarró el móvil para revisar la cámara. La aplicación se abrió, pero se quedó pensando con el dedo sobre la pantalla. Al final, la cerró. A la tercera noche, desinstaló la app. A la cuarta, apagó el móvil entero antes de dormir. Una pequeña decisión en apariencia, pero que a ella le pareció un acto de fe en algo que no quería nombrar. Inés pasó unos días extraña, más callada al principio, como si le incomodara haber dejado al descubierto su historia enterrada. Luego, poco a poco, se la veía más ligera. Una mañana, Laura entró en la cocina y la encontró mirando una vieja foto pequeña que tenía en la mano. Se veía a un niño de pelo oscuro, con la sonrisa un poco torcida, junto a un hombre joven y una Inés casi irreconocible. ¿Es él?, preguntó Laura colocándose a su lado. Inés asintió. «Tuve esto escondido años», confesó. «En un libro, en el fondo del armario. Era mi pequeño acto de rebeldía contra tu suegro». Sonrió con tristeza. «¿Pero de qué me servía tenerlo yo sola? Nadie lo conocía». Se la alargó a Laura. «Puedes guardarla tú si quieres, o tirarla. Yo ya no quiero esconder más niños». Laura la tomó con cuidado, como si fuera frágil. «No voy a tirarla», dijo. «Diego tiene derecho a saber que Tuvo un tío. No ahora, quizá, pero algún día». Inés exhaló, como si soltara un peso de años. «Gracias». Más tarde, Laura decidió enmarcar la foto. No la puso en el salón, ni en un lugar donde todo el mundo la viera sin contexto. La colocó en el pasillo, justo al lado del dibujo que Diego había hecho de la familia. 4 figuras de palitos cogidas de la mano. Al ver el marco nuevo, Diego preguntó, «¿Quién es ese niño?». Laura pensó un segundo antes de responder. «Es Javier», dijo. «Era el hijo de la abuela antes que tu papá. Es parte de nuestra familia también». Diego lo miró con curiosidad, sin miedo, como solo miran los niños las historias de antes de su tiempo. «¿Está en el cielo?», preguntó con naturalidad. «Eso dice la abuela», respondió Laura. «Y también dice que ahora, cuando tú duermes, hay mucha gente que te cuida». Diego sonrió. «Entonces que la sombra se vaya», concluyó como algo evidente. «Eso mismo», dijo Laura.
A partir de ahí, la palabra Javier empezó a existir en la casa. No como un tabú, no como un fantasma, sino como un nombre más. A veces, en las comidas, Inés soltaba un «Javier también hacía eso con la comida», y luego se corregía y miraba a Martín con miedo de herirlo. «Está bien», le dijo él una noche, cansado pero sincero. «Prefiero saber que tuve un hermano a vivir en una mentira cómoda». «Yo solo quería que tuvieras una vida sin dolor», respondió ella. «El dolor ya estaba, aunque no se nombrara», contestó él. «Solo que estaba más confuso». Laura escuchaba esas conversaciones con atención. Le recordó algo que había leído. Lo que no se nombra, se pudre por dentro. Ella misma llevaba tiempo pudriéndose, callando lo que sentía cada vez que oía la bisagra de la puerta a las 3 de la mañana. Había preferido creer que exageraba, que su miedo era una debilidad, que era mejor soportar a la abuela que quedar como la mala. Pero esa elección tenía un precio. El miedo encerrado también acaba encontrando salida por otro lado. Un día, mientras Diego estaba en el jardín infantil y Martín en el trabajo, Laura se animó a hablar con Inés en el salón, sin tensión de por medio. «Quiero pedirte perdón», dijo de repente. Inés, que estaba tejiendo algo amorfo, levantó la vista desconcertada. «¿Perdón? ¿Por qué, hija?» «Por haber puesto la cámara sin decir nada», confesó Laura. «Me sentía paranoica. No sabía si creerte, si creerme a mí. En vez de hablar, hice eso, y no estuvo bien». Inés se quedó pensando. «Yo también me metí a escondidas en el cuarto de Diego», admitió, «sin decirte nada, y eso tampoco estuvo bien. Si tú eres culpable, yo también. Estamos a mano». «No se trata de eso», respondió Laura sonriendo un poco. «Pero me gusta la idea de que, a partir de ahora, no hagamos nada importante a escondidas. Ni tú, ni yo». «Me parece justo», dijo Inés. Se quedaron un rato en silencio, cada una con sus pensamientos, compartiendo algo que no se parecía a la relación fría del principio. «Por cierto», añadió Inés al rato, «¿qué hiciste con la cámara?» «La guardé en el cajón», respondió Laura. «O quizá la acabe vendiendo. No quiero vivir mirando pantallas para saber si mi hijo está bien. Prefiero levantarme y mirarlo, si hace falta». Inés asintió, como aprobando un examen invisible. «¿Y el colgante?», preguntó Laura. «¿Lo vas a seguir usando?». Inés miró hacia la cocina, donde la cadena colgaba ahora de un ganchito junto a las llaves. «Creo que ya no lo necesito para lo que lo necesitaba», dijo. «Pero no voy a tirarlo. Es un recordatorio». «¿De qué?». «De que el miedo, si no se habla, nos hace hacer cosas raras», respondió. «Y de que no quiero volver a dejar que el miedo me mande». Laura se dio cuenta de que eso también se aplicaba a ella. Esa noche, cuando Diego pidió que se quedara un ratito más, Laura se tumbó a su lado mientras él se dormía. La habitación ya no le parecía un campo de batalla invisible. Solo era un cuarto infantil con un póster de dinosaurios mal pegado y una alfombra llena de migas de galleta. «Mamá», murmuró Diego, a medio camino del sueño. «Si viene la sombra otra vez, ¿qué hacemos?». Laura pensó en la cámara, en el colgante, en Inés de pie en la oscuridad, en Javier quieto en una cama de hace años, en todo lo que no se nombró a tiempo. «La miramos de frente», respondió, «y hablamos de ella. Y si no se va, pedimos ayuda. Pero no la dejamos sola contigo en la oscuridad, nunca más». Diego asintió, con los ojos ya cerrados. «Vale». Laura se quedó un rato más, escuchando cómo su respiración se hacía profunda. Por primera vez en mucho tiempo, cuando se levantó y apagó la luz, no sintió el impulso de mirar hacia la esquina en busca de algo. Miró hacia la puerta, hacia el pasillo, donde sabía que, si ocurría algo, ya no lo iba a cargar solo uno en silencio. Y esa certeza, más que un colgante o una cámara, fue lo que le devolvió el sueño. La casa, por su parte, siguió crujiendo de vez en cuando. El frigorífico siguió zumbando. El reloj siguió marcando las horas, pero a las 3:10 de la madrugada, ahora solo se escuchaba lo que siempre debió escucharse en esa casa: el sonido simple y milagroso de un niño durmiendo sin miedo.